El 29 de agosto se conmemoró el natalicio de Juan Bautista Alberdi. Por ese motivo conversamos con el historiador e investigador Daniel Campi. Soy Daniel Campi, investigador principal del CONICET y jubilado, del mismo modo que estoy jubilado como profesor de Historia Económica y de Historia de la Historiografía en la Universidad Nacional de Tucumán. Hoy, 29 de agosto, se cumple un nuevo aniversario de su nacimiento. Estamos en el Museo Histórico Nicolás Avellaneda, Congreso Primera Cuadra de aquí de Tucumán, y Alberdi nació en la calle, en la intersección de las actuales 24 de septiembre y 25 de mayo. Nació un 29 de agosto de 1810, nada más ni nada menos, hijo de un vasco y de una criolla de apellido Arauz, vasco que adhirió a la revolución y que fue amigo de Belgrano. Y teniendo 2 años, aquí en Tucumán tiene lugar la batalla de Tucumán. Lamentablemente para su vida, como él dice en un momento dado, mi nacimiento fue también una de mis desgracias, porque al mes muere su mamá, como producto de complicaciones del parto, y a los 12 años, en 1822, muere su padre, don Salvador Alberdi. Y sus hermanos mayores lo mandan a estudiar a Buenos Aires, con lo cual su estancia en Tucumán, salvo un breve lapso en la década del 30, va a ser fuera de la provincia. Pero siempre se sintió tucumano y actuó, por sobre todo, como un hombre del interior. Alberdi muere a 2 meses antes de cumplir 74 años. Muere en Francia, en un suburbio de París. En poco tiempo antes, en 1880, termina en la Argentina la etapa de las guerras civiles. Es decir, fue una persona que tuvo toda su larga existencia, especialmente entonces, donde la gente no vivía tanto, entre la guerra de la independencia y la guerra civil. Fue una vida muy complicada, en el cual él estuvo involucrado. No en el sentido de haber formado parte de algún ejército, sino de haber escrito, de haber publicado muchas páginas por la paz y por la organización constitucional argentina. Eso tuvo para él un altísimo precio, porque vivió más de 40 años en el exterior. Y pese a esa lejanía, a estar tan, como él habla, vida de un ausente, escribe, digamos, en su autobiografía, los estudiosos de Alberdi se asombran de el nivel de conocimiento que tenía Alberdi de las cuestiones, las que Alberdi llamaba las repúblicas del Plata. Para Sarmiento y para los porteñistas, la civilización estaba en Buenos Aires, que era el lugar, una especie de ciudad europea en un país bárbaro, y la barbarie estaba en el interior. Por lo cual, precondición para ser un país civilizado era la derrota, el aplastamiento de las provincias interiores que llamaban despectivamente los 13 ranchos. Toda la polémica de Alberdi con sus 2 principales contendientes intelectuales y políticos que fueron Sarmiento y Mitre, toda esa polémica, Alberdi estuvo del lado de los 13 ranchos y Sarmiento y Mitre del lado de la
de la ciudad de Buenos Aires. Cuando el interior, expresado en su momento por el caudillo entrerriano Urquiza, logra derrotar a Rosas, Alberdi va a ser el teórico de la organización nacional, con una propuesta contenida en las bases, el famoso libro de las bases, en la cual intentaba lograr una síntesis en esas dos tradiciones argentinas, el federalismo y el unitarismo, con una fórmula de un Estado fuerte y con un Senado que tenía la capacidad, al tener representantes, 2 representantes por cada provincia, de las 14 que la Argentina que se estaba constituyendo eran entonces, podía más o menos controlar la prepotencia y los aires que habían heredado, que Buenos Aires había heredado de la capital virreinal, y que era necesario mantener a raya. Pero en cuanto Urquiza, nuestro primer presidente constitucional, nacionaliza las rentas de la aduana, ahí Buenos Aires rompe los pactos, los acuerdos, y la República Argentina se divide otra vez en 2 estados, la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, cada uno con su régimen fiscal, con su ejército, con sus representantes diplomáticos, 2 estados diferentes en guerra permanente. Y entonces Alberdi va a ser el representante diplomático argentino en Europa y va a lograr grandes triunfos diplomáticos, porque la Europa de entonces no reconoce al Estado de Buenos Aires, sí, pero sí a la Confederación Argentina. Un triunfo electoral que fue el del presidente Roca, triunfo que luego se va a reafirmar militarmente, y se crean las condiciones para la construcción de la Argentina moderna, que es lo que permite ese tremendo auge y de progreso de lo que se llama el modelo agroexportador, la llegada de miles y miles de inmigrantes, el tendido de los ferrocarriles, la creación del sistema bancario, de un sistema educativo basado en la ley 1420, que hacía obligatorio la enseñanza primaria para todos los argentinos, en un proceso, por supuesto, digamos, de una Argentina que salía de 70 años de guerras civiles y que paulatinamente va ampliando la participación democrática de los sectores populares, en un proceso que es complicado y que para los varones se resuelve en 1912 con la llamada ley Sáenz Peña. En esa formación de esa Argentina moderna tuvo mucho que ver Alberdi, como tuvieron que ver también Avellaneda y Roca, para los que aspiramos a tener un país regido por las normas constitucionales, por el sistema federal que implica el respeto a la autonomía de las provincias y a un equilibrio también económico, porque en la idea de Alberdi no estaba la de un país con un pequeño núcleo de riqueza y prosperidad y el resto de las provincias hambrientas y pobres, ¿no? Como se ha ido dando de alguna manera en nuestra historia. En realidad diríamos que él no pudo ver, porque muere, ya sabemos, en 1884. Yo convoco a leer a Alberdi. De él podemos aprender muchísimo, y no solo, digamos, a comprender sucesos, hechos, sino a aprender
a leer la realidad, más allá de los esquemas importados que muchas veces, por muy atractivos que son, no nos sirven para comprender la realidad.